qué bendición volvernos a encontrar. Se respira acá en esta casa como un poder especial, ¿cierto que sí? Se respira algo especial, se respira la certeza de la presencia del Señor en esta casa. No sé si en este momento en su casa está pasando lo mismo, si hay un ambiente de adoración, si hay un ambiente de oración, si hay un ambiente de aprendizaje o si hay afán por hacer la comida, afán por alistarlo de mañana, afán por arreglar la casa. ¿Cuál de los dos ambientes está viviendo esta noche, querido amigo? Pues bueno, si es un ambiente de adoración, si es un ambiente de recibir, si es un ambiente de darle un ratico al Señor, una hora que nos queda, pues yo lo felicito y lo animo a que se quede ahí, porque definitivamente usted es el privilegiado. Usted sabe que nosotros no escogemos al Señor, el Señor nos escogió a nosotros. Es verdad que el Espíritu Santo da el querer como el hacer, pero usted y yo tenemos que ser intencionales, eso lo hemos aprendido, ¿cierto? Nos estaba enseñando Saulo acerca de esa verdad que es tanto la soberanía del Señor como también la responsabilidad del creyente. Así que no se tome a la ligera su responsabilidad como creyente. Amén. Quiero saludar a todos los que se reúnen en esta noche a través de este medio. Bueno, sería chévere si quiere, podría compartir este mensaje, no para que sus amigos me vean lo guapa que soy, la pastora Talita que tiene, sino porque de repente puede haber alguien que puede estar necesitando un mensaje de parte del Señor. Vi una publicación de mi Laurita que estaba muy, incluso ni siquiera me había enterado del suicidio de un niño en Utah, en Estados Unidos. Murió a causa del bullying del cual estaba siendo víctima en su colegio, un niño de 12 años. Finalmente decidió ahorcarse, lo llevaron con heridas muy graves a la clínica, al hospital, y finalmente falleció. Y esto en este momento es viral en redes sociales, ¿cierto? Entonces estamos viendo mensajes que dicen: ya está llegando la presencialidad a los colegios y antes de que su hijo se vaya, dígale que no está mal ser alto, no está mal ser bajito, no está mal ser flaco, ser gordo, tener gafas, tener el pelo, no sé, tener pelo, tener los zapatos rotos, la mochila nueva, la mochila vieja, etcétera. No está mal, no es motivo de burla. No acepte que sus hijos sean víctimas ni victimarios de esta situación. Y pues me sentía yo muy compungida. Tengo 2 niñas y mi hija pequeña no olvida a Luna Ray a los 3 años, cuando estudió en un colegio y Luna Ray la encerró. Hasta tiene todo tipo de recuerdos donde ella le metía las onces podridas y un poco de cosas que pues quién sabe si eso fue verdad o no. Creo que no, creo que la mitad ya está siendo alimentada por ella, pero de todas formas es traumático para ella, que ya tiene 12 años y dice: esa niña traumó mi infancia. Pero también muchos de nosotros hemos sido victimarios, hemos producido burlas, hemos entrado dentro de la presión del grupo con alguno de nuestros amigos, y ¿saben qué? Eso me llena, ustedes saben que yo siempre digo, eso me llena de muchas reflexiones. Pero mi reflexión más grande es que definitivamente, iglesia, tú y yo tenemos que despertar, porque el mundo necesita a Cristo. Por todo lado se respira una necesidad incesante, una necesidad que se ve, que está en el aire, de la necesidad que tenemos de Cristo. De que necesitamos crear personas fuertes, personas que entiendan cuál es su identidad en Dios, y que tenemos que pasar esa fragilidad también, donde podemos ser víctimas de cualquiera que venga y nos diga que somos feos o que somos bajitos, y este grupo se puede unir y llegar incluso a causar la muerte.
Entonces definitivamente el mundo necesita a Cristo. Hoy, como dice el pastor amado por nosotros también en esta casa, el pastor Miguel Núñez, por el que amamos, Latinoamérica despierta, porque la iglesia, el mundo necesita una palabra, necesita una voz de aliento, necesita saber lo que significa la esperanza que nosotros tenemos y que pues estamos tapando como la lámpara que se tapa debajo de una mesa y necesita ser puesta encima. Voy a entrar en materia, amigos, y entonces estamos estudiando Segunda de Timoteo. Decíamos que, venga a ver si entro acá en el contexto, si la encuentro. Decíamos que Segunda de Timoteo es la carta una de las cartas, o si no más, la más personal de Pablo, ¿cierto? Porque es la carta con la cual él se está despidiendo, ya está pronto a morir y entonces está haciendo sus últimas reflexiones y está escribiéndole a su amado hijo Timoteo, su amado hijo espiritual, de quien ya hablamos en reuniones pasadas, donde conversamos de las características que hacían que esa relación fuera muy fuerte, que fuera una relación de paternidad, que fuera una relación de amistad, que fuera una relación genuina, ¿cierto? Hablamos también de todas esas palabras y esas instrucciones donde en la primera parte de Segunda de Timoteo está el apóstol Pablo animando a Timoteo. Estaba yo viendo que muchas personas creen que Timoteo estaba pasando por un momento espiritual así como un poco débil, que el apóstol Pablo le dice incluso en Segunda de Timoteo el capítulo 1, el versículo 7, que avive el don, que es necesario que avive el don que recibió mediante la imposición de manos, porque no le ha dado Dios un espíritu de cobardía ni de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Otras personas dicen, no, Timoteo estaba en la iglesia de Éfeso y estaba parado, llevaba una vida desde la niñez, su abuela Loida, su madre Eunice le habían enseñado el evangelio y él estaba firme. Pues la verdad estuve viendo y hay discrepancias en el asunto. Yo puedo entender a través de esta carta que todos nosotros, por muy firmes que estemos en el evangelio, tenemos a veces momentos de debilidad, ¿cierto? Momentos en el que necesitamos ser levantados, fortalecidos, en el que es necesario que se nos recuerde el don que recibimos y que el don y el llamado son irrevocables. Y para eso, ¿quién está? Para eso está primero que todo el Espíritu Santo que nos habla a través de la preciosa palabra del Señor, y segundo, la iglesia, usted y yo, ¿cierto? Todos nosotros somos la iglesia, no es ese auditorio donde nosotros nos reunimos. Sin embargo, por eso es que es tan necesario que salgamos de ese evangelio contemplativo donde todo es nosotros y todo lo que usted y yo necesitamos, y nos decidamos a congregarnos como iglesia, a reunirnos, a animarnos los unos a los otros, ¿cierto? Y a crear estrechas relaciones entre nosotros. El otro día estábamos preguntándole a alguien que cómo le había ido conversando y acercándose a una persona, y decía, inicialmente estamos hablando de cosas triviales, de cosas normales, pues porque solamente cuando se entra en confianza es que las personas empiezan a hablar ya realmente de lo que es importante. Entonces, ¿eso qué me indica a mí? Que es necesario que fortalezcamos nuestras relaciones y que fortalezcamos ese trabajo de reunirnos y de vernos de manera presencial. Entonces, valga la oportunidad, como siempre, de recordarles que usted no se debe quedar en la casa, que siempre que tenga la oportunidad usted debe volver. El otro día un pastor decía, volver al Espíritu, volver a Dios, volver a la palabra, volver al templo. Amén. Entonces, amigos, voy a contextualizar desde Segunda de Timoteo 1, que fue lo último que predicó Aldito y que nos estaba recordando Laurita, y dice, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él,
Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Dos cosas estaba diciéndole Pablo a Timoteo en ese versículo. Primero, no te avergüences de decirles a otros acerca de Cristo. Me acuerdo en este momento el versículo que estábamos aprendiendo con las chicas la semana pasada y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que en él cree. Entonces él decía, no se avergüence de decirle a todos quién lo salvó, de quién es su esperanza. Entonces Aldito nos estaba enseñando acerca de qué es lo que indica que no nos estamos avergonzando, ¿cierto? Indica que hay un cambio de nuestra mentalidad, indica que podemos hablarles a otros, pero ¿qué les vamos a hablar si no conocemos las palabras del Señor? Estamos dando consejos que salen de nuestra humanidad, de nuestra emotividad, de lo que a nosotros nos parece, pero no de la preciosa palabra del Señor, y casi siempre estamos diciendo cosas contrarias. Entonces, si no te avergüenzas del evangelio, tienes que volver a la escritura, escudriñar y con temor y temblor aconsejar a otros acerca de la palabra y de la buena noticia que hay en Cristo, que es en Cristo Jesús, que Cristo Jesús murió por nosotros, ¿cierto? ¿Para qué? Para darnos salvación. Segunda cosa, le decía, no se avergüence de mí. Y es que definitivamente Pablo estaba atravesando por un momento tan difícil, ¿cierto? Donde estaba preso, incluso corría la fama de que él era un malhechor, ¿cierto? Estaba bajo la persecución de Nerón, y pues muchos se apartaron de Pablo en ese momento, pues porque estaba siendo considerado un delincuente. Y él le dice, venga, pues yo sé que en este momento no tengo muy buena fama, pero no se avergüence de mí. Es como que haga remembranza de lo que yo le enseñé, haga remembranza de lo que usted y yo vivimos, haga remembranza de los frutos que usted vio en mí, para que usted pueda no avergonzarse de mí. Entonces ese fue el contexto de segunda de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 8. Yo voy a entrar pues directamente al 9 y dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y dice la versión Reina Valera, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y yo quiero destacar dos frases que están en el mismo versículo en las dos versiones. En la versión de la Nueva Traducción Viviente dice, Dios nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa. Entonces esa es la primera frase que quiero que hoy recordemos, vida santa. ¿Listo? Y la de la Reina Valera que dice, nos llamó con llamamiento santo. Segunda frase, llamamiento santo. ¿Listo? Y es que la santidad de Dios, hoy vamos a hablar de lo que significa la palabra santidad. Y de que definitivamente para Dios la santidad es tan importante que su palabra dice que sin santidad nadie lo va a ver. La santidad es uno de los atributos del Señor. Y es uno de los atributos que Él quiere y Él nos invita a que compartamos con Él, y es la santidad. Uno de los más, sí, yo no diría que es el más importante porque todos los atributos de Dios son muy importantes y únicos, pero ahí podemos destacar que es el atributo que Él quiere compartir con sus hijos. Y es que cuando definitivamente Dios tiene un encuentro con el pecado, ¿qué pasa? Que Él destruye o se aleja de Él. Yo mientras estaba revisando, yo veía y decía, bueno, muchos de nosotros como que nos hemos acostumbrado y hemos aprendido a vivir con el pecado.
y no hemos caído en cuenta y no hemos reflexionado sobre que el Señor no le gusta el pecado, el Señor aborrece el pecado. El Señor, cuando encuentra escenas de pecado, Él o destruye o se aleja de él. Y yo encontré varias escenas en la Biblia que pueden demostrar esto. Primero, Dios destruyó a los hijos de Elí, ¿cierto? Dios, por medio del fuego, destruyó a los hijos de Aarón. Y muchos dirán, eso pasó en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero en el Nuevo Testamento encontramos que Dios mató a Ananías y a Zafira porque mintieron una vez y fueron destruidos. Ahora veamos una escena en la que Dios se aleja cuando Él ve el pecado, y una de ellas es cuando expulsó a Adán y a Eva del huerto, ¿cierto? Él los expulsó porque no puede convivir con el pecado, no le gusta, no es como nosotros, que nosotros empezamos como a justificar ciertas conductas, justificar el pecado y justificar muchas cosas. Dios no es así, Dios es santo. Como decían las niñas varias veces esta noche, Dios es 3 veces santo. La santidad es uno de sus atributos. Una escena en la que el pueblo de Israel desobedeció al Señor y se hicieron un becerro de oro, y el Señor decidió que los iba a destruir, y luego dijo: yo más bien me alejo para no destruirlos. Y entra Moisés e intercede por ellos. En este momento, pues Moisés es una figura que personifica a Cristo como intercesor. Y creo que al mirar estas escenas, y ya cuando uno reflexiona sobre eso y sobre lo que significa cómo ve Dios la santidad, creo que ninguno de ustedes ni yo quisiera ser ni alejada de Dios ni destruida por Dios, ¿cierto? ¿Cómo yo veo que me estoy alejando de Dios? Cuando empiezo a acercarme al pecado, y cómo podría decir una persona, ya veo que hay un alejamiento de parte de Dios. Hay unas cositas que yo escribí acá. Primero, el cristiano que entra en la práctica del pecado pierde la llenura del Espíritu Santo y por eso se hace vulnerable al pecado en su interior. Segundo, pierde el gozo del Señor. Tercero, pierde la motivación por las cosas del Señor. Pierde su pasión. Pierde su primer amor, y los amores del mundo comienzan a ocupar el amor de Cristo en su vida. Pierde el temor a Dios, y el pecado comienza a ser disfrutado, comienza a ser minimizado y comienza a ser justificado. Pierde el temor por la mentira porque ya no vive en la verdad. Pierde la paz del Señor. Y pierde esa perspectiva de que tendrá que dar cuentas algún día al Señor por toda palabra ociosa y por toda cosa que se haga cuando estemos frente al tribunal de Cristo. Entonces, yo no sé si a usted le está pasando eso, o no sé si conoce a alguien que usted vea que le está pasando eso. Como un cristiano o como una persona que está sumergida en el pecado comienza a justificarlo, comienza a alejarse poco a poco y comienza a acostumbrarse a vivir en esta circunstancia. Esos son síntomas de que una persona está siendo alejada del Señor. Ahora, ¿cuáles son las razones para que nosotros luchemos por vivir en la santidad de la que está hablando Timoteo? Él nos está llamando a vivir una vida santa. O la otra versión que dice, tenemos un llamamiento santo. Pues la primera es que nosotros, la santidad no es una opción. Ahora más adelante vamos a ver que está llena de frases imperativas, que es una orden. El cristiano debe vivir en santidad, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Dice acá que no es si yo quiero. ¿Por qué? Porque el Señor habita en nosotros. Entonces, si su espíritu habita en nosotros, debemos honrar y Él debe ser honrado.
También porque nosotros debemos honrar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Es necesario que nosotros reconozcamos que Cristo murió por nosotros, que fue sepultado, que fue crucificado, que resucitó al tercer día y que no estimó su trono, sino que murió de la forma más vergonzosa que había en ese momento para el pueblo judío. ¿Todo para qué? Para la salvación y para el perdón de tus pecados y los míos. Por esa razón es necesario que la obra que hizo Cristo sea honrada en nosotros. Un cristiano debe honrar la palabra de Dios, que es la que nos enseña, que es la que nos guía, que es la que nos amonesta, que es la que nos produce crecimiento. Esas son las razones por las que nosotros debemos entender también las consecuencias del pecado, lo que puede producir el pecado en nuestra vida. ¿Saben qué? Algunos de nosotros a veces podemos pensar que no hay consecuencias por el pecado y muchos a veces hasta decimos, pero la gente que peca le va bien, a los malos les va bien. Y Aldito nos enseñaba el lunes, creo, un versículo que dice que el malo será enredado, ¿cierto?, en las cuerdas de su pecado. Otra parte de Proverbios dice, exacto, dice que errará por lo inmenso de su locura. Y otra parte dice que el necio será, ¿cómo fue que leí en Proverbios? Algo así como que el necio será castigado por su propia necedad. Entonces, no se excuse en esto, hermano. No diga, yo conozco gente que es mala y le va bien. Porque sabe que, como dice Aldito, usted y yo no conocemos el detrás de cámaras y no sabemos lo que pasa en la vida de esas personas. Aldito decía el otro día acerca de un estudio que él hizo y decía, Dios no necesita una gran catástrofe, no necesita un terremoto, no necesita cosas exuberantes. Él puede sencillamente comandar o enviar un pensamiento que pueda volver esclava a una persona. Y es asombroso los pensamientos de depresión que está viviendo el mundo, donde ya en este momento le dicen a la persona, acostúmbrese y acepte que eso es una enfermedad, viva con eso y medíquese. Un pensamiento de depresión. La salud mental. Un solo pensamiento que te puede llevar al suicidio, aún siendo hermoso, bello, famoso, flaco y todo lo que tú quieres en la vida. Y sin embargo basta un pensamiento, no se necesita nada más. Hay personas que creen que no pagarán y que no llegarán a tener consecuencias por las cosas que hacen. Hermanos, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Solamente que pasa como está pasando en este momento en mi jardín. Y es que mi vecino envió una semilla de girasol y nació un girasol. Pero de ese girasol ya se están desprendiendo muchas florecitas. Así que generalmente uno no cosecha exactamente lo que siembra, sino multiplicado. Así que tenga cuidado, por favor. Quiero que entremos aquí reforzando lo que dice segunda de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 9. Donde quiero volver a repetir lo que dice para los que acaban de entrar a esta reunión, a ver si lo encuentro. Dice segunda de Timoteo, pues Dios nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y encontré otra parte de la palabra que me ayuda a reforzar esta idea que está aquí enseñándonos Timoteo, y es primera de Pedro, del versículo 1
Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 en adelante, y dice lo siguiente. Así, miren que en mi versión, esta es mi versión, ¿en cuál fue que vi eso? En la Nueva Traducción Viviente está este título, dice, llamados a una vida santa. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Ahora les voy a leer otra versión. Dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes. Voy a leer acá, esta es la NTV. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás con su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Entonces, quiero entrar al primer versículo donde Pedro comienza diciendo, el contexto, ¿no? Antes, esta primera de Pedro del 1 al 12, está hablando de lo que Cristo hizo por nosotros, de su obra salvadora. Entonces hay varios aspectos en los que él habla del 1 al 12. Dice, Él nos hizo nacer a una esperanza viva. Yo soy creyente porque Él me hizo creyente. Segundo, somos protegidos por el poder de Dios. Tercero, nuestra salvación será revelada en el último tiempo. Y cuarto, nuestra salvación es extraordinaria. Los profetas de antes soñaban con ver lo que nosotros tenemos. Entonces, antes de él entrar al 13, de hablar acerca de lo que usted y yo debemos hacer para vivir una vida santa, él primero antepone lo que Cristo hizo, que es todo lo que nosotros estamos revisando en este momento. Entonces, el 13 dice, por eso, preparen su mente. Entonces, vamos a encontrar varias cosas imperativas que el Señor está hablando por medio de su palabra, y aquí es donde yo les digo, la palabra en muchos casos aconseja, pero la palabra casi siempre ordena, ¿sí? No es si nosotros queremos o no. La santidad no es una opción, es una orden imperativa de todos y a todos los creyentes. Entonces, la primera orden imperativa que nos da aquí el Señor a través de Pedro en este caso es: preparen su mente para actuar. Esa es la primera, versículo 13. Preparen su mente para actuar. Y es que esto quiere decir que nosotros tenemos que estar alerta, ¿cierto? Tenemos que estar como apercibidos. ¿Por qué? Porque, como también dice la palabra, nuestra lucha no es contra cosas terrenales, no es contra cosas visibles, es contra todo tipo de cosas que se mueven en los lugares celestiales. Entonces el enemigo todo el tiempo está lanzando dardos a nuestra mente, y nuestra mente tiene que estar alerta incluso de cuando lleguen los dardos del enemigo, estar apercibidos de lo que habla Efesios 6, por medio de ¿qué? Del escudo de la fe. Y es ahí donde es en la cotidianidad donde nosotros podemos echar mano de todas las herramientas que nos han enseñado, que Aldito nos enseña por medio de la palabra del Señor, que Saulo, que aprendemos por medio de todos los escenarios donde el Señor nos permite aprender, de donde nosotros tomamos esas enseñanzas que nos pueden estar y producir en nosotros una mente que esté siempre alerta, pues, de la Escritura, ¿cierto? Esto nos permite tener un juicio claro, un juicio, como decía una vez alguien, un juicio vertical. Y es que todas las decisiones que nosotros tengamos que tomar y todas las circunstancias a las que nos estemos enfrentando, podamos verlas de forma vertical, es decir, mi mente conectada con el Señor, ¿cierto? Y no de forma horizontal. ¿Cuáles son cuando nosotros estamos en una posición horizontal, cuando nosotros estamos
ubicándonos así, apercibidos de forma así, horizontalmente, es cuando nosotros queremos cumplir nuestros anhelos directamente del mundo. Cuando nosotros empezamos a ver que lo que nosotros queremos en nuestra vida nos los puede suplir el mundo. Entonces ahí es donde nuestra mente no está alerta, porque nuestra mente comienza a conformarse con todas las cosas que el mundo nos ofrece. Entonces por eso aquí el apóstol Pedro dice, preparen su mente para actuar. La segunda orden que está en el versículo 14 dice, ejerciten el control propio. En la otra versión dice, sed sobrios. Nos está hablando de dominio propio. No como dicen por ahí, demonio propio. No es demonio propio, es dominio propio. ¿Y cómo nosotros adquirimos dominio propio? Pues ahí unos versículos más arriba, recordemos que el Señor, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que produce en nosotros el Espíritu Santo dominio propio. El Espíritu Santo produce que no seamos guiados por las pasiones de este mundo, sino que vivamos conforme a el Señor. Dice acá, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida. Es la tercera orden imperativa. Dice que poner toda la esperanza en la salvación inmerecida es poner toda la confianza en el Señor. ¿Cuánta? Toda. No se puede poner una parte sí y otra parte no. No puedo tener un corazón dividido como nos enseñaban el otro día, donde yo quiero seguir al Señor, pero mi corazón está dividido porque estoy lleno de temor y estoy creyendo que lo que el mundo me está enseñando es lo correcto. Sino pongan toda su esperanza en una salvación, en la salvación inmerecida. Dice el 14, como hijos obedientes no os conforméis. Es decir, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Antes lo hacían por ignorancia. Antes nosotros, cuando no habíamos creído en el Señor, vivíamos conforme a lo que el mundo nos decía que deberíamos soñar y que deberíamos desear, ¿cierto? Ahora nosotros vivimos es conforme a lo que dice la Escritura, conforme a lo que el Señor nos enseña. Y el Señor nos enseña, entre otras cosas, que en este mundo no hay perfección, que este mundo está lleno de anhelos insatisfechos, que Dios nunca aprobaría la consecución de ni uno de nuestros anhelos por un camino ilegítimo. Cuando nosotros en este mundo damos rienda suelta a nuestros deseos, no nos conformamos y no nos estamos comportando como hijos legítimos de Dios. El Señor no nos llama ni a adaptarnos a la sociedad donde vivimos, ni a acoplarnos, ni a repetir las cosas que el mundo nos enseña. Nos dice que nos apartemos, nos dice que vivamos como hijos obedientes. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Por eso se oponen el uno al otro. Por eso no podemos hacer lo que queramos. Cuando nosotros alimentamos más a la carne que al espíritu, pues ¿qué pasa? Ganan los deseos de la carne, ¿cierto? Y yo estaba viendo, los deseos no son malos. El diablo no ha creado ni uno solo de los deseos. Realmente todos los deseos fueron creados por el Señor. Lo que pasa es que el diablo los pervirtió. Y por eso es que también la motivación de la consecución de nuestros deseos ha sido pervertida. El apóstol Pablo lo dice. Dice que yo, queriendo hacer lo bueno, hago siempre lo malo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si tú alimentas frecuentemente tu carne, si tú y yo lo hacemos,
¿Cuáles son los medios con los que uno alimenta continuamente la carne? Pues escuchando las personas que no debemos escuchar, alimentándonos y poniendo por protagonista lo que diga una persona y no lo que diga la palabra. La palabra habla de los falsos maestros y de los falsos profetas, ¿cierto? Y es que en nombre del Señor muchas personas han y están enseñando muchas cosas que son contrarias a la palabra, haciéndonos incluso desear cosas que la palabra no nos enseña que debemos desear. Si tú alimentas tu espíritu, tú verás cómo tu espíritu crece. Si tú alimentas tu carne, entonces tú verás cómo los deseos de la carne crecen. Si tú y yo nos enfocamos en alimentarnos todo el tiempo por medio de las redes sociales, pues ¿qué va a crecer en nosotros? La envidia, la avaricia, la codicia, muchas cosas que el mundo nos enseña. El mundo está gritando que son normales, cosas que son populares. Y el hecho de que todo lo que grita el mundo sea popular y todo el mundo lo grita y todo el mundo lo repita, eso no lo hace normal ni lo hace una verdad. Incluso casi todo lo que repite el mundo es contrario a lo que dice la Escritura. Entonces, pues te animo a que tú te decidas alimentar más tu espíritu por medio de todo lo que te acerca al Señor, y así tú podrás tener las armas que necesitas para combatir al enemigo cuando él se acerque por medio de los dardos que quiere lanzarte y convencerte de cosas que son verdad y realmente son una mentira. Dice acá: pero ahora el 15 dice: sino como aquel que os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La otra versión dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. ¿Y qué quiere decir eso de santos en toda nuestra manera de vivir? ¿Qué quiere decir ser santo? Quiere decir varias cosas. Primero, que el cristiano no tiene una vida secular y una vida cristiana. ¿Sí? Les pasa que decía el pastor Ordóñez, cuando llega uno a la iglesia es uno, ¿cierto? Y antes de llegar a la iglesia es como una gata. Él ponía ese ejemplo, entonces ponía el ejemplo de todas las mujeres que antes de salir, entonces apúrenle, ay, llegamos tarde, ay, no sé qué, enloquecidas todas nosotros. Y Aldo me mira así. Pero llegamos a la iglesia y este es el día del Señor, no me acuerdo cómo era que él cantaba. Este es el día. Y entonces somos santos mientras estemos con gente cristiana. Y nuestro lenguaje cambia. Entonces, sí, hermano, Dios lo bendiga y bendecido, varón, creyéndole al Señor, por la misericordia del Señor. Y empezamos a utilizar un lenguaje. Me acuerdo el otro día que me encontré a una niña que antes se reunía con nosotros y era una chica normal, chévere. No digo que ahora no sea chévere, sino que ya ella había cambiado su forma de vestir y tenía una falda larga. Y bueno, no era coincidencia porque pues yo también tengo una falda larga, pero ya yo la vi otras 3 veces y ya ella había cambiado totalmente su forma de vestir y ya estaba, como dice una amiga nuestra que tiene un almacén de ropa, con ropa evangélica. Y su lenguaje también era totalmente diferente. Una niña de 15 años me decía: bien, nanita, gracias a Dios. Bueno, nanita, chao, el Señor te bendiga. Así, súper rara. Y yo decía: esta la cambiaron, Dios mío. Entonces, muchos de nosotros, cuando estamos rodeados de personas, de pastores, de creyentes, estamos en un escenario cristiano donde se habla de Dios, ya, somos santos. Pero en nuestro trabajo, pues, somos el mismo diablo.
Nos comportamos de una forma que no glorifica no al Señor. Somos de los que llegamos tarde, somos de los que, como dice Aldito, nos robamos el sueldo de la empresa que nos dio la oportunidad, somos de los que conversamos cosas que no tenemos que conversar, no sé, nos metemos en un mundo de situaciones que no glorifican al Señor. Y bueno, todos podemos hacerlo, sí, realmente pues muchos de nosotros en determinados momentos hemos caído en cosas así, pero después reflexionamos, ¿cierto? Después pedimos perdón y después decimos, Señor, pues ayúdanos a no seguir cayendo en esto. O tenemos personas a nuestro alrededor que nos edifican y nos dicen, hey, eso está mal, eso que dijiste no es correcto. Entonces como que uno dice, oye, si uno primero le da cierta rabia ¿cómo se dice? Que lo amonesten, que lo exhorten, se justifica uno, se pone bravo y luego dice, sí, tiene razón y voy a cambiar. Pero entonces nosotros los cristianos vivimos en una continua reflexión de la forma como procedemos, ¿cierto? El cristiano no debe tener una vida secular y una vida cristiana. ¿Por qué? Porque también hemos aprendido que vivimos una vida corandeo, ¿cierto? Y que todo lo que nosotros hacemos es ante Dios. Todo lo que hacemos, porque el Señor puede ver hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Entonces, porque aquel que nos llamó es santo, nuestros caminos son muy distintos a sus caminos. Y a veces uno cree que porque, decía Aldito el otro día una reflexión, decía, yo a veces creo que, bueno, no decía que él cree, sino que uno a veces cree que porque ya está orando, que porque ya está leyendo la palabra, que porque ya está congregándose, que porque ya está ofrendando, eso ya lo está haciendo un poco más santo. Y entonces entra uno en una conducta que es juzgar a los que uno ya cree que no son tan santos. Y empieza uno a mirar encima del hombro espiritual, ¿cierto? A creerse más santo. Y sin embargo, cuando entramos en una profunda reflexión de lo que nosotros somos, nos damos cuenta que no. Que incluso cuando oramos, nos enseñaba el pastor Martin Lloyd Jones. ¿Sí se dice así? Martin Lloyd Jones. En el Sermón del Monte, que muchas veces cuando yo oro, peco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros no tenemos porque pedimos mal, ¿cierto? Dice, no tienen porque no piden, y cuando piden, piden mal. Piden para su propia vanidad. Y es que uno, creyéndose toda espiritual, está orando cosas como, Señor, ayúdame y guárdame y bendíceme, y hoy vengo delante de ti, Señor, para pedirte, Señor, y pongo delante de ti mi familia, y pongo delante de ti mis deseos, delante de ti mis sueños, Señor, y delante de ti todo mi. Y eso ya lo hemos aprendido. Entonces se vuelve uno el centro de una oración que en vez de glorificar al Señor, pues empieza a vivir para mis propios deseos. Y el enemigo es astuto. Él ya sabe que ya llegó incluso hasta mi lugar de oración. Creyéndome yo muy santa, incluso estoy acá predicando de repente y pues, como decía ahorita Yanis, no predicamos muchas veces de parte del Señor, sino para que nos vean, para de pronto, como decíamos al principio, alguien comparte el mensaje, me vean, alguien me felicite por querer ser aprobado, por querer parecer sabio. Cuánta sabiduría hay en ese varón, en esa mujer. Y entonces, hasta cuando hablo del Señor estoy pecando. Lejos estoy de la santidad del Señor. Lejos, sus caminos, mis caminos más bien están lejos de ser los caminos del Señor. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, y más adelante dice Timoteo que no es por obras, ¿cierto? Dice que vivamos una vida santa no porque nos la merezcamos, que no es por obras. Y entonces acá
encuentro una pregunta. Entonces, ¿qué es ser santos? Si Timoteo está hablando de que no es por obras, que no es por merecimiento, no es moralidad, no se trata de lo que yo haga, hermano, es que tiene que orar, no es por obras. Hermano, es que usted tiene que predicar, no es por predicar. Es que usted tiene que visitar a los enfermos y a las personas que están en las cárceles, no es eso. Tiene que darle de comer al hambriento, no es eso. Incluso a veces Aldito que día hablaba de lo que son las obras, lo que el hombre ve como buenas obras, ¿no? Y me llamaba muchísimo la atención que nos robaron los contadores del agua. En mi casa, en la casa donde vivo, en la casa de la derecha, en la casa de la izquierda y en la casa del frente. A todos a las 4:30 nos robaron los contadores del agua. Y nosotros fuimos al CAI por ser buenos ciudadanos y decir, no, pues alguien tiene que denunciar al menos para que no lo vuelvan a hacer. Y cuando le decíamos a la policía, el policía decía, es un hombre bajito, mono, que carga un costal, no sé cómo. Y Aldito decía, sí, en el video se ve que es así. Y decía el policía, mire, señor, la misma comunidad cree que hace un bien y le da comida a ese hombre. Y lo mantienen bien. Vea, ahí en el puesto de Charlie le dan las empanaditas, él luego va más tarde a la hora del almuerzo y en el restaurante le dan sopita, luego por la noche algún buen samaritano dice, no, hay que ir y hacer una obra de caridad y darle comida al señor que está allá. Y el tipo cuando anoche se va y se roba a los contadores y los roba y están manteniendo ustedes mismos al ladrón. Entonces yo analizaba esa parte y decía, claro, uno cree que está haciendo una buena obra, ¿cierto? Y lo que está haciendo es algo que perjudica al barrio. Entonces, nuestras obras, ¿saben qué? Nuestras obras de justicia, nuestras obras de piedad, todo eso por lo que nosotros vamos a la justificación, dice Proverbios, para el hombre todo lo que el hombre hace es bueno. Pero delante del Señor esas obras no sirven. Sirven como frutos, pero no sirven para alcanzar salvación ni para lograr convencer al Señor. Me llama la atención que al estudiar esta parte de qué es ser santos, yo encontré varias partes en Levítico donde el Señor llama santos a objetos inanimados, ¿cierto? Habla de elementos para el templo, ¿cierto? Dice que son santos ciertas cosas que no tienen vida. Y entonces, ¿qué significa santidad? Santidad significa separación, porque estos elementos habían sido separados para la posesión del Señor, para la obra del Señor. Entonces, cuando llegamos a esto, encontramos que cuando el Señor nos lleva a vivir una vida santa, nos está hablando de una vida separada para el Señor. Y nosotros debemos vivir como hombres y mujeres que han sido separados, consagrados, para vivir conforme a los anhelos del Señor, no conforme a los anhelos del mundo. Y yo quiero refrescarles otros versículos que aquí en Casabresca todo el tiempo hemos aprendido. Y si usted quiere saber cuáles son los anhelos y los deseos del mundo, yo lo invito a que vuelva y recuerde Primera de Juan, el capítulo 2, que dice, no amen este mundo ni las cosas que el mundo les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Señor, nada de eso proviene del Padre. ¿Cuáles son los anhelos del mundo? Los títulos, el placer físico, las posesiones. Para eso no es para lo cual el Señor nos ha separado a ti y a mí.
Nosotros, dice la palabra, que no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Dice también eso. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Él no me pregunta a mí que si yo quiero ser santo. El Señor me hace santo, me aparta, me hace santo. Y luego me dice, Nana, viva conforme a un hijo, viva conforme a una persona santa. ¿Por qué? Porque Él es el que me santifica y yo debo dar frutos de santidad. Dice acá, vuelvo a Timoteo, al 2 de Timoteo, el versículo 9. Porque no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos, fuimos santificados. Aquí lo dice Pedro en otro versículo. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo escogido para posesión santa. Así que tú y yo ya somos santos para posesión de Él. Dice también la segunda de Pedro que heredamos nuestra vana conducta de nuestros padres, de nuestros antepasados, pero heredamos una conducta santa de Dios. ¿Por qué tú y yo debemos ser santos? Y debería ser el motivo más importante. Y si quieren, llévese esto. Dijo Nana un montón de cosas de por qué teníamos que ser santos. Y yo cierro esto. Porque Él es santo. El que te escogió es santo. Y por eso tú y yo debemos vivir como nuestro Padre. ¿Cierto? Cuando tú y yo nos portábamos mal y éramos pequeños, muchas veces, no sé, mi mamá llegaba y me decía, ¿usted me ha visto a mí hacer eso? Y sé que de pronto su papá también algún día le dijo, no haga eso porque usted no me ha visto a mí hacer eso. A veces le decimos a las niñas, no diga mentiras, usted nos ve mentir, y entonces nos ponemos en la lupa, ¿no? Usted y yo, papá, si usted y yo somos de los que todo el tiempo nuestros hijos nos cogen en mentiras, pues ¿cómo les vamos a decir eso? Pero nuestro Padre que es santo dice, sean santos porque yo soy santo. Dice el versículo 16 de segunda de Pedro. Así que vivir una vida santa es dejar de vivir conforme a lo que el mundo te está enseñando a ti y a mí, el cómo se llevan las relaciones sentimentales, el cómo se administra el dinero, en cómo se gasta el dinero, en cómo se sueña tener cosas, en cuáles son tus prioridades y las mías, en qué gastamos nuestro tiempo, en cuál es nuestra forma de vivir. ¿Está siendo vivida conforme a la vida de un hijo de Dios? Entonces hoy Pablo le dice a Timoteo que debemos, y hoy también obviamente nos dice a nosotros, que vivamos una vida santa conforme al llamamiento que el Señor nos hizo. Separados para Dios. Sé que tú y yo fallamos todo el tiempo, pero yo te invito a que tú hagas un acto de reflexión hoy nuevamente y vayas al Señor y le digas, Señor, tú me has elegido, tú me has separado, tú dices de mí que yo soy santo, que he sido consagrado, y yo de aquí en adelante quiero vivir una vida santa para ti. Quiero llevar frutos de verdadero arrepentimiento, quiero ser un testimonio para todos los que definitivamente necesitan de ti. El mundo respira una necesidad incesante del Señor. Así que tú y yo somos llamados a vivir una vida santa. Y esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos como creyentes. Amén. Entonces, una vez más, cerramos con esta reflexión. ¿Qué te hace falta? ¿Estás viviendo una vida santa? ¿Estás viviendo una vida separada para el Señor? Bueno, que esta reunión hoy te sirva a ti para preguntarte esto, para hablar de que Dios nos llamó a vivir una vida santa, no porque lo merezcamos, sino porque ese era su plan cuando Cristo decidió dejar su trono y venir acá y morir por ti y por mí. Y si tú y yo no entendemos la magnitud de lo que eso significa, es hora de ir al Padre y decirle, Señor, muéstrame cuál es la magnitud de lo que tú hiciste por mí, porque
Tú que me has dado todo, Señor, dame un corazón agradecido. Y que yo pueda agradecer lo que tú hiciste por mí y que pueda ser separado y que pueda reflexionar todos los días y que pueda ponerme en la lupa de tu presencia, aceptar que he pecado, aceptar que te he contristado, aceptar que me he separado y que mi pecado me ha separado de ti, Señor. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, muchas gracias, como siempre te decimos, por este momento, por esta reunión tan especial, y gracias por lo que tú nos dejaste en tu palabra, Señor. Gracias por esa carta que escribió Pablo, gracias por la vida de Timoteo, gracias, Señor, por la vida de Pedro. Gracias porque fueron hombres separados que hoy trascienden en la historia y hoy nos enseñan y nos dan un mensaje a través de esa palabra que fue escrita y que cobra vida hoy en nuestra vida también y que es aplicable a este siglo. Señor, hoy nosotros pedimos entrar en profunda reflexión de lo que significa ser linaje escogido, Señor. Y que podamos, Señor, vivir conforme a lo que tú ya hiciste. Tú, Señor, nos hiciste santos. Nosotros queremos vivir con una vida que sea santa, Señor. Una vida conforme a todo lo que tú nos has enseñado. Queremos dejar esa vana manera de pensar, esa vana manera de vivir, esa vana manera de proceder, esa vana manera de hablar. Queremos ser conscientes que de todo lo que nosotros hagamos algún día daremos cuentas ante ti, Señor. Llévanos, Señor, al arrepentimiento. Hoy nosotros nuevamente reflexionamos, nuevamente nos arrepentimos, nuevamente te decimos, Señor, en esta área de nuestra vida te necesitamos porque muchas veces nos dejamos llevar por los deseos del mundo. Muchas veces es más importante, nos enfocamos y trabajamos por las cosas que el mundo ofrece. Y tu palabra dice que si todos los atletas corren con disciplina por obtener un premio, una corona que se va a desvanecer, pues, Señor, nosotros queremos correr también con la misma disciplina por ese premio que es eterno. Y hoy, Señor, nuevamente hoy nos hacemos, Señor, hoy nosotros nos levantamos, hoy nosotros decimos, te necesitamos en esta área de nuestra vida. Reconocer que somos santos, Señor, y que te necesitamos para cada día ser santificados más y más, Señor. Perfecciona tu obra en nosotros. No te canses, Señor, lo pedimos hoy en tu nombre, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, por esta reunión, por todos los que están en el streaming, por los que están en esta casa, Señor, porque tu palabra nos construye, tu palabra nos redarguye, tu palabra nos edifica y tu palabra, Señor, sea aplicada en todas las áreas de nuestra vida. Señor, cambia nuestro entendimiento para que podamos entender lo que nos quieres decir. Gracias, Señor, en tu nombre lo pedimos. Amén y amén. Bueno, amigos, un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Son las 9:02. Un saludo para todos los que hoy se reunieron. Angelita, por allá está Rafa, por allá está Rubinsky, para Carito Mateos, para Luchis, para Luz Marina, para Jacqueline, para Fabio, para Yolanda, para Cecitar, para Fercho, buenas noches Fercho, para Ángela Solano, para Gabriel Ramírez, para Consuelo Zuluaga, María Leguizamón, para Víctor Hugo Rodríguez, para Adrianita y para todos los que están hoy acá. Un abrazo, nos vemos mañana jueves en nuestra reunión de chicas y el día viernes en la tertulia, finalizando ya nuestro Sermón del Monte. Queremos hacer un llamado a todas las personas que no se han inscrito para ir a Candelaria este sábado. Tenemos muy poquitos inscritos y son muchas las manos que se necesitan. Recuerde que son más de 100 niños que están alerta, están pendientes, ellos cuentan los días para el sábado que va a llegar allá la gente de Bresca a jugar con ellos. Y el día domingo hay algo muy especial que queremos que ustedes compartan. Está rodando un flyer porque tenemos un concierto en pro de una
de una actividad que vamos a tener como en el mes de julio, agosto más o menos, y desde ya estamos trabajando para eso. Es un concierto que vamos a tener el día domingo que se llama Calentando Motores. Vamos a tener a la banda Bresca y es una oportunidad para que usted invite a todo el que no conozca la banda, todo el que no sé, a todo el que usted se atraviese. El concierto empieza a las 3, así que nos vemos en el Auditorio Anunciadores de Cristo. Vaya con ropa cómoda, con la mejor actitud, con toda su familia, con todos sus amigos, y el Señor permita pues que podamos tener la oportunidad de compartir un momento bien chévere el domingo. Entonces, un abrazo para todos, los dejo y hasta luego.